promesa. ¿Una qué? Una hermosa promesa. Sí, así es. Así es. Muy bien. ¿Ya están ubicados en Mateo 10? ¿Sí? Bien, dice la palabra. Vamos a leer, si bien ustedes me siguen, desde el versículo 16. 10:16 del Evangelio de Mateo. Versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está hablando Cristo. Y aquí hay un imperativo, o sea, una orden. Dice, sed. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de ¿quién? De mí. ¿Está hablando quién? Diga Cristo. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que ¿qué? Lo que habéis de ¿qué? De hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Espíritu está con ¿qué? Con mayúscula, hace una referencia a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces dice, sino el Espíritu de vuestro Padre, la primera persona de la Trinidad, y está hablando Cristo del poder en el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los y los harán. Wow. Y seréis muy amados, moneditas de oro para todos por causa de mi nombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí hay algo bien especial. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto es Cristo anunciando su segunda venida. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a él lo persiguieron, si de él se dijo que era el señor de las moscas o Belcebú, ¿cuánto más a nosotros que somos sus discípulos no nos dirán cosas? ¿Me estoy haciendo entender? Bien, dicho esto, déjeme una premisa introductoria para que vayamos con el texto y utilicemos un segundo texto donde encontramos esa hermosa promesa. Mire, amados santos, no es difícil avisorar el panorama en el que se encuentra la iglesia por este tiempo. Como siempre, la iglesia siendo atacada e intentando el adversario por todos los medios menguarla, y así ha sido durante toda la historia de la humanidad. No olvidemos ni dejemos pasar por alto los diferentes asedios, no solamente de imperios en el Antiguo Testamento, no solamente de asedios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino también asedios contemporáneos, es decir, de este tiempo, asedios intelectuales, asedios ideológicos, filosóficos, de ateos, a quienes por cierto se les ha pasado la vida intentando desvirtuar a nuestro Dios, pero terminan locos y homosexuales, como le ocurre a Voltaire, a muchos de estos ateos, ¿no? Se les pasó la vida intentando desvirtuar a Dios. Además de querer, como a Nietzsche también, de la misma manera, además también de querer como aniquilar, permítame así decirlo, desde lo moral y anímico a los diferentes miembros de la iglesia. No es que usted es cristiano, pero cada vez lo veo peor. Es una forma de traer desánimo. Es una forma de golpes bajos como para intentar decir ¿dónde está su Dios? Y es lo que estamos viviendo, amados santos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complejo, donde las ideologías se vienen imponiendo. Ideologías que lo único que pretenden, escuchen, es dividir ciertamente los matrimonios, los hogares,
atentar contra los jóvenes y las jovencitas, y ni qué decir contra los niños. Mire, santos, ningún gobierno a nosotros nos va a resolver nuestros problemas, ni ningún gobernante. Y aquí sí quiero ser muy claro. Claro que somos apolíticos, pero no somos ajenos a la situación política de la nación o de lo que está ocurriendo a nivel global con respecto a gobiernos y con respecto a gobernantes. Mucho menos nos va a solucionar los problemas un gobernante con filosofías e ideologías ateas progresistas, que lo único que están haciendo por este tiempo es destruyendo los principios y las verdades en cuanto a familias, matrimonios, jóvenes, jovencitas, niños y niñas. Mucho menos un gobernante depravado, degenerado e inmoral nos va a resolver ninguna de nuestras situaciones. ¿Claros? Alguien dirá, pastor, entonces usted de este lado, o sea, mire, a mí no me tilde ni de uribista, ni derechista, ni de fascista, nada de eso. Yo no soy nada de eso. Lo mío son los principios y las verdades bíblicas. Y no puede ser que al interior de la iglesia entonces se diga progresista de izquierda cuando son los que promueven el aborto, la división, la depravación, la corrupción, y dice que es cristiano. Por el amor de Dios, un poco de cordura. Sin embargo, yo habiendo pronunciado estas palabras en su momento, muchos dijeron, es que el pastor cambió el sermón, ahora es más político. No, yo no soy político. Yo soy hombre de principios y verdades bíblicas. Y ese tipo de ideologías progresistas de izquierda atentan contra la palabra de Dios, contra la humanidad, contra nuestros niños. Mire ya dónde va la depravación. Entonces yo, iglesia, no les puedo decir a ustedes que el 2025 va a ser un caminar en algodones, un jardín de rosas, porque no es cierto. Ya ahorita, en cuestión de, yo creería, un par de meses, se estará formalizando, ¿no?, un plan de ordenamiento donde se va a establecer, está en una de las comisiones del Senado, donde se va a establecer dónde, cómo y cuándo deben funcionar las iglesias cristianas, porque somos una piedra en el zapato para estos movimientos progresistas de ideologías de izquierdas que son corruptas, depravadas y degeneradas. Uno de los, aquí hay alguien que no me pueden desmentir, ustedes tienen que mirar. Entonces nos vamos a ver abocados a que la iglesia esté en veredas o en pueblos, pero no dentro del tema de urbanismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Número de congregantes, y esto va para iglesias como la nuestra, donde hablamos así de frente. Para los acomodados, lisonjeros, aduladores, hipócritas, no los van a tocar. ¿Por qué? Porque pues ellos promueven desde estas megas, ¿cómo decimos? Megas reuniones, promueven también y aportan votos. Yo no. Yo no soy ni acomodado, ni soy un arrodillado político, ni pertenezco a ninguna clase de esta recua de bajo pelambre. Yo no. Lo mío es Jesucristo, la Biblia y la verdad. Punto. Esto me genera inconvenientes en YouTube, ¿ustedes sabían? Mi hijo se encarga de pasar el borrador y de hacer muchas cosas. Porque esto nos dicen de todo, hermanos. Pero la iglesia tiene que actuar. La iglesia para el 2025 no puede ser una iglesia pasiva que duerme, una iglesia enquilosada, paquidérmica. La iglesia tiene que ponerse al frente de desarrollar, de enseñar los principios y las verdades bíblicas. La iglesia se tiene que preparar todo el tiempo. La iglesia tiene que ser el baluarte, la columna, la punta de lanza para abrir brecha. Son muchos los jóvenes que se pierden, hermanos. Demasiados, son muchas las personas que se pierden, hermanos. Y caen en las garras de estos, digo, delincuentes intelectuales. Porque todo esto es una delincuencia intelectual, engañando a los jóvenes desde el pensamiento, aniquilándoles su iniciativa, neutralizándolos desde el emprendimiento para llevarlos a ser ninis, ni trabajan ni estudian, porque los subsidian. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, y oremos al Señor, hermanos. De verdad se los digo de corazón.
Pastor, usted está hablando a los Shakespeare, mucha tragedia. No, lo que pasa es que el Señor es muy claro. Él lo dijo y ahí está escrito: yo los envío a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Ustedes les parece que esta sociedad es un rebaño más? Son lobos. Quieren acabar con todo lo que sea principios y verdades. Quieren acabar con todo lo que sean valores y moral. Se quiere acabar. Y en medio de todo esto estamos nosotros, la iglesia. Estamos cada uno de los matrimonios. Están cada uno de los solteros y las solteras. Están cada uno de los jóvenes y las jovencitas. Así que, amados santos, dice la palabra, por esto es que debemos de ser prudentes como serpientes. ¿Prudentes como qué? Como serpientes. Wow, el Señor Jesús hablando de serpientes. Claro, hermano. Una de las características de las serpientes es que no son, permítame en el término, aventadas, no son osadas. Son más bien inteligentes. Ustedes ven las serpientes, vean National Geographic, y ya no se lanza de una vez. Ella solamente avisora, mira, como que testea el panorama, aún su propia víctima. Y cuando llega el momento, si realmente o huye o ataca. En el caso nuestro, cuando dice que ser como serpientes, que seamos de verdad sabios para que llegue el momento en que nosotros podamos predicar en el tiempo, el momento a las personas quién es Cristo, o tener la misma prudencia para alejarnos de aquellos que no son esa sana y especial influencia ni para nuestra mente, ni para nuestro corazón, ni para nuestra vida. 2025, claro que sí, hermanos, cualquiera dirá, pero pastor, año nuevo. Vida nueva, ¿cómo no? Ahí vi a uno que estaba diciendo, bueno, pasen al frente, $1,000 en la mano, vamos a hacer un pacto. Dios me está revelando que el 2025 va a ser glorioso, próspero. Bueno, ¿y qué si el 15 de enero se le muere a usted un familiar? ¿Dónde quedó lo próspero y lo glorioso? No se dejen engañar. Cristo no engañó a nadie. ¿Les parece que esto es un engaño de parte de Cristo? Cristo no engañó a nadie. Cristo dijo, ¿sabe qué? En el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo. Pero ¿saben qué? Dice Cristo, yo he vencido al mundo. O sea que nuestra vida es ¿quién? Cristo. Nuestras respuestas están en ¿quién? En Cristo. Nuestra vida está en ¿quién? En Cristo. Nuestro 2025 está en la persona de Jesucristo. No está en su emprendimiento, no está en su empresa, no está en su dinero, no está en sus ahorros. De hecho, un cristiano ahorrando y no dando. Amén por el ahorro. Yo no digo que no, pero escucha, hay que dar. Un cristiano que ahorra es como aquel que tiene semilla, almacena. ¿Cuándo siembra para recoger? Nunca. ¿Me estoy haciendo entender? Igual con nuestros dones y talentos. Usted tiene dones, tiene talentos, expóngalos al servicio del Señor. 2025, que sea un tiempo para depender única y exclusivamente de Cristo. Y vamos a ver por qué es tan importante esto. Ahora bien, dice el Señor, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Sinagogas se denominaban en aquel tiempo, se le decía sinagogas, pero era como una especie de juzgados. O sea, donde habían los señalamientos y allí los señalamientos y se les endilgaba de muchos hechos que ellos no habían cometido. Entonces, como no habían cometido esos hechos, buscaban testigos falsos. Los testigos falsos decían, sí, yo lo vi. Como decían que sí, yo lo vi, entonces los azotaban. Hoy, ¿sabes cuáles son nuestras sinagogas para nosotros? ¿Cuáles son los juzgados para nosotros? Las redes. Ahí te azotan. Así que una advertencia, amados santos de Dios. No espere usted que si usted publica mi vida es de Cristo, mi 2025 va a depender de Cristo, a usted todo el mundo le diga amén, aleluya. Te van a azotar. Se te van a ir con todo. ¿Quién es? Ay, hermano. El hermano, el padre al hijo, los hijos contra los padres. Porque tú dices que eres
de Cristo. Pero mire, aprendí de alguien que dijo: el carácter no puede ser desarrollado en la comodidad y la tranquilidad. Solo se desarrolla carácter a través de una experiencia llamada adversidad. ¡Wow! ¿Le sonó? Claro, hermanos. Y es que en la adversidad, cuando estamos en Cristo y conquistamos en medio de esa adversidad, hermano, la victoria tiene un sabor glorioso. Glorioso. Porque la victoria no es nuestra, es de ¿quién? De Cristo. Y aprendí, voy a mencionarles un libro. No está en el canon, pero es un libro que me ha gustado leer porque es un libro histórico, ciertamente. Y lo leo por historia porque tiene que ver con el pueblo judío y Roma en aquel tiempo y los diferentes emperadores. Pero hay un libro que se llama Macabeos, y en Macabeos dice en ese momento el líder que estaba al frente de la revuelta, esto es, que se habían levantado en contra del Imperio Romano. Dice él: miren, ¿saben qué? Le reúne al pueblo, porque muchos le dijeron: oiga, mire, ¿sabe qué? Se llamaba Judas, pero no Judas Iscariote. Recuerden que Judas era un nombre común, como decir Pedro, Juan, ¿no? Judas le decía Judas Macabeo. Le dijo: oiga, Judas, pero es que son muchos, son demasiados. Y Judas dijo: mire, ¿saben qué? La victoria no se logra con la cantidad o número de soldados en un ejército. En el caso nuestro, dijo Judas Macabeo, la victoria es nuestra, no ni por nuestra fuerza ni porque seamos muchos. La victoria es nuestra porque las fuerzas vienen del cielo. Wow. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque en medio de todo vamos a ser probados, hermanos. Las pruebas van a ser de todos los colores, de todos los sabores. Vamos a ser probados en nuestra fe. Seguiremos siendo probados. Y recuerde, la única manera en la que tú sales victorioso no es en tus propias, sino con las fuerzas ¿de quién? Del cielo. Pero vamos a ser probados. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada en tu trabajo, tu fe va a ser probada en tu universidad, tu fe va a ser probada en todas partes, hermano. Como hablas, como miras, como escuchas, como actúas, en todo va a ser probada tu fe. Porque dice la palabra que Él nos va a enviar como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y nos entregarán. Pero dice el versículo 19, pero no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Miren, no se preocupen, hermano. No entren en esos afanes de responder a esas expresiones atrabiliarias, patibularias, venenosas, biliosas. No se preocupen por responder eso, hermanos. Por el amor de Dios. Ustedes saben, yo no tengo ni Facebook ni nada de estas cosas, y no en medio de todo, porque no hay como el tiempo, tampoco prefiero otro tipo de actividad. Pero ustedes se imaginan yo mirando Facebook, hermano, en su momento, un momentico, en una predicación tuvo 200 comentarios, 193 comentarios eran de inquisidores. O sea, de gente señalándole a uno indebidamente, hasta con groserías. Imagínese uno ahí pegado a eso y respondiéndole a cada sibarita de estos. Hermanos, no. La defensa no es nuestra, la establece ¿quién? Cristo. Amén. Ocupémonos más bien de vivir nuestra vida en Cristo. Claro, nos señalarán, nos tildarán, te señalan, te tildarán, dirán muchas cosas de ti, de tu matrimonio, tus hijos, de todo dirán. Pero ¿sabes qué? La victoria es ¿de quién? De Cristo. Pero busca a Cristo. Y se busca desde la oración, desde el estudio de la palabra. Ahí es donde tú lo buscas. Seremos probados, hermanos. Tu conducta será probada. Nuestra conducta va a ser probada. El cómo hablas. Mire, hermano, no hay nada peor al interior de la iglesia que un miembro sea factor de división.
Esto contamina a toda la iglesia. Y vamos a ser probados. Y seguramente vendrán algunos que intentarán hablar a tu oído por este lado, otros por el otro lado, otros. ¿Y tú qué vas a hacer? 2025 creo que va a ser un tiempo donde la iglesia va a tener que demostrar de qué está hecha. Y yo esperaría que la iglesia, se los digo desde mi corazón, y yo también, que la iglesia pudiera tener una etiqueta que dijera Made in Jesus. Que la iglesia pudiese decir, bueno, vamos a mirar de qué está hecha esta iglesia. Y llegan las adversidades, las circunstancias que no son favorables. Vamos a ver de qué está hecha. Y tú dices, Made in Jesus. Wow. Porque vamos a ser probados. Uy, pastor, entonces el 2025 va a ser así, que no se acabe el 2024. Hermano, si usted revisa el 2024 también fue probado. Lo que ocurrió, ¿sabe qué fue? Que aún y en medio de todo eso que pasó, la gracia de Jesucristo te sustentó. Lo que pasa es que a veces creemos que nosotros sacamos el año adelante. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado? Sí, a mí me pasó, a mí me ha pasado. ¿Y ustedes qué tal? Sacando el año adelante ahí. Ahí los meramente, la mera humildad y sacamos adelante. No. ¿Sabes por qué fue? Por la gracia. Por la gracia. Mire, por la gracia del Señor hoy estamos acá. Los otros están de paseo, están como iguanas tendidos allá en Kipili, Australia. Otros están en Guamo, Japón. Ahora, eso no es satánico, está bien, pásenla bien. Pero mire, Dios nos trae un día como este, hermanos. ¿No les parece que hace parte de su gracia? Pura gracia, hermanos. Pura gracia. Y muy seguramente como miembros de la iglesia tengamos que enfrentar retos, desafíos que incluyen toda clase de pruebas. Pruebas, como se los dije, de todos los colores, sabores, matices. Pero no debemos dejar de lado que una prueba que en verdad va a pesar nuestro corazón, se los advierto, es aquella prueba donde todas las cosas, muy seguramente para el 2025, la gran mayoría de las cosas te salgan bien. ¿Cómo así, pastor? O sea que es satánico que me vaya bien en el 2025. No, no es satánico, no es diabólico. Aquí lo que no va a ser beneficioso es tú cómo vas a responder cuando en el 2025 las cosas te vayan saliendo bien. Ahí somos probados. En ese momento, cuando las cosas van bien, somos probados. Ese preciso instante es donde el corazón es más probado. ¿Saben por qué? Porque es cuando tenemos más tendencia como seres humanos a creer que es por nosotros, por nuestra propia fuerza y la inclinación a alejarnos de Dios. Tengan cuidado, porque seguramente les vaya a ir muy bien en el 2025. Dígame, eso no es satánico, no. Pero ¿quién no desea que le vaya bien? ¿Tú quieres que te vaya bien o no? ¿Y a ellos que les vaya mal? Amén. Bueno, entonces, claro que anhelamos que a ellos les vaya ¿qué? Bien. ¿Y anhelamos que a ellos les vaya bien? Sí. Ay, pero Señor, que no vayan a creer que es por sus fuerzas. Ay, Señor, que no vayan a creer que es por sus méritos. Ay, Señor, que tanto los unos como los otros que nos esté yendo bien, siempre estemos convencidos que es por pura la gracia que viene ¿de quién? De Cristo. Ay, hermanos, claro que les va a ir bien. No me cabe la menor duda. Claro que habrá respuestas a sus oraciones. Claro que van a hallar respuestas. Y ya les voy a decir por qué. Y la Biblia lo enseña. Y la Biblia dice por qué. La Biblia es clara y dice por qué nuestras oraciones van a tener respuesta. ¿Por qué nos va a ir bien? ¿Por qué veremos a papá, mamá y como familia yéndonos bien? ¿Por qué lo veremos? La Biblia tiene la respuesta. Ahí es donde está la hermosa promesa. Pero hermanos, guarden sus corazones de creer que es por ustedes.
Desde el Antiguo Testamento, el Señor le hizo la exhortación al pueblo. Siempre exhortó al pueblo y le dijo al pueblo: escuche, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Bueno sería que lo resaltaras y de pronto lo tuvieras por ahí o te lo aprendieras, para que en ese momento de un 2025 donde las cosas van como fluyendo por un lado, van fluyendo por otro lado, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y se aumente todo y se multiplique todo, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Es la tendencia del ser humano. ¿Cuántos han tenido la tendencia de olvidarse de su Señor cuando todo va bien? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Yo les colaboro. Pastor Armando, aquí ninguno. Todos aquí. Esto aquí no es un corral de ovejas. Esto es una coinonía, comunidad de ángeles y arcángeles. Yo les colaboro. En mi corazón ha habido esa tendencia. Mire, yo levanto mi mano. Es más, creo que me quedo corto. Es más, si tuviera que hacerlo, levantaría hasta los pies. Tenemos esa tendencia como seres humanos, hermanos, a que el corazón se enorgullezca y creamos que es por nosotros. Claro, usted, pastor, pero usted es el que nos enseña, usted es el primero que está llamado a ser humilde. Sí, claro que sí, pero soy el primero en que es atacado por el orgullo. ¿Debido a qué? Son muchos los factores, pero hay uno principal. Por ejemplo, en mi caso, al conocimiento. El conocimiento, tanto conocimiento puede envanecerte. Entonces, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? ¿Acaso usted no sabe cuánto, bueno, en fin, no sé, leído o estudiado? El ser humano tiene esa tendencia, hermano, a ser muy cuidadosos, hermanos. Claro que el Señor es bueno, Él es fiel, Él es bueno, pero debemos de ser muy cuidadosos con olvidar que todo es por la gracia y soberanía de Dios. Si olvidamos esto, tendremos la inclinación de atribuirnos el mérito, y es ahí donde le robamos la gloria a quien merece todo el reconocimiento: Jesucristo. Escucha, nada hay por mérito tuyo. Nada. Ahora, si usted no se quiere sentir ofendido, voy a hablar en primera persona. Nada hay por mérito mío. Nada en mí ha sido por mí. Nada de lo que hay en mí ha sido por mí. Nada de lo que tengo es por mí. Nada de lo que soy es por mí. Nada de lo que hasta hoy he llegado es por mí. Todo ha sido por la obra redentora del único Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien la gracia está manifestada y encarnada: Jesucristo. Hermano, viva esto para el 2025 y les aseguro, saldremos victoriosos de cada situación y haremos de cada situación dificultosa una buena lección. Y esa buena lección que nos trajo, que se nos fue dada a través de la experiencia, ¿sabe qué va a hacer con nosotros? Nos madura. Y necesitamos maduros, o sea, de los buenos, no de los de acá. Tenga cuidado. A ver, no sé si me hice entender. A ver, hay unos. A ver, ¿cómo es la? Bueno, necesitamos maduro. No, a ver, necesitamos maduros, sí, o sea. Ok, vale la pena. Made in Colombian maduros, eso. Made in cristianos. Made in Jesus maduros. Amén. La palabra dice para que os perfeccionéis. La palabra dice, el apóstol Pedro menciona lo siguiente: dijo, para que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor mismo os establezca, afirme,
y perfeccione. El término perfección no es que no cometamos errores. El término perfección ahí es madurar. ¿Quién hace ese proceso en nosotros? La tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál? La del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que la mencionamos? ¿Sí leyeron el texto o no? Ah, bueno. Por eso les dije, ¿quién habla? Habla la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es Jesús? ¿De quién habla? De la primera persona de la Trinidad. ¿Quién es el Padre? ¿Y qué dice que en quién está la fortaleza? En el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Entonces mire que por pura gracia contamos con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oiga, hermano, ¿qué más quiere para el 2025? Como dijeron por ahí, plata y dulces, ¿no? ¿Qué más quieres, hermano? Y sumémosle a esto la palabra de Dios. Y sumémosle a esto la congregación. Claro, para algunos parecerá, uy, pero qué congregación, sí, con defectos, con errores, todo lo que tú quieras, porque el que tienes al lado es pecador, excepto ellas dos, ellas no. Pero de resto, todos pecadores. Pero sabes, en una iglesia que al fin y al cabo es donde Dios nos ha plantado para que crezcamos y para que demos fruto. Y donde de alguna u otra forma hemos sido restaurados, ¿o no? Sí, claro. ¿A raíz de qué? De la locura de qué? De la predicación. Entonces, hermanos, avisor en el 2025 desde la persona de ¿quién? De Jesucristo. Desde la persona de Jesucristo. Ahora, ¿van a haber pruebas? Sí. Claro, se los mencioné. Pruebas que incluyen, escuche, los sí de Dios. Claro. Bueno, los sí de Dios, sí. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bueno, era una voz del cielo para Jesucristo, pero tomémosla en este tiempo. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Escucha. ¿Y qué tal escuchar este? Pídeme lo que quieras. Wow. No, hermano. Wow. ¿Ustedes creen que no va a haber un tiempo como ese? Sí. ¿Qué pedirías? Tenga mucho cuidado. Empieza a pedir inicialmente por usted mismo. Señor, ¿qué pido? Examíname. Y ve si aún hay en mí caminos de perversión. Señor, examíname. Claro, van a haber oraciones y peticiones, sí. ¿Y Dios las va a responder? Sí, seguramente sí. O sea, ¿en qué seremos probados para el 2025? En que dentro de esas pruebas se incluyen los sí de Dios. Ay, hermano. Pero también se incluyen los no de Dios. Si no me abra sus ojotes, sí, los no de Dios. Si uno dice, pa, ya vengo, voy a ir a jugar, voy a hacer. No sale. Uy, ¿cómo? Pero ¿por qué yo hice oficio? Yo subí, yo bajé, yo hice el mandado bien. ¿Y por qué yo? Y en cambio al chiquito sí, a ese sí le dan todo. Ese sí lo que pide le dan, ese sí. Porque así nos portamos. Y empezamos ahí, como el de aquel de la iglesia. Ese lo único que hace es estar allá parado. Y fuera de eso hasta esposa le vas a dar. Y yo que lavo los baños, yo que subo, yo que bajo, yo que estoy, yo que estoy. ¿Y a mí qué? Así somos, hermano. ¿O no? ¿Ninguno de aquí es así? Yo les colaboro. Claro. Yo también, Señor, pero es que la palabra predicamos con pureza, vamos de frente contra toda ideología progre, satánica, diabólica. Le enseñamos a la iglesia de diferentes aspectos. Le enseñamos a la iglesia el único fundamento, la palabra. Enseñamos con el método, no nos apartamos. Lo nuestro es hogares fundamentados en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, Señor? Porque esta iglesia no es de 25,000. Porque Dios dijo, no. Dios dijo no. O sea, Señor, que aquel sí y aquel que no hace tanto. Y mire, y allá sí piden plata y aquí hacen milagros y aquí no sé qué. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Señor, una explicación, por favor, teológica. Yo que soy teólogo, una explicación teológica. ¿Quieres una explicación teológica? Y va la explicación teológica del Señor y dice, sencillamente, no. Señor, dímelo en griego.
No. En hebreo, en arameo, no. ¿Cómo la ve? Escucharemos también los que. ¿Cómo reaccionas tú ante un no? Pero el Señor ya tenía todo organizado, todo listo, ¿no? Ya teníamos armado el parche, éramos 5 y 5 para jugar, el balón lo íbamos a estrenar y todo. Iba y dice mi papá que no. Pues no. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué me regaló la bicicleta si no era para salir? Pues no. ¿O no? Esos no de Dios también son para bendición. Porque esos no de Dios siempre nos están evitando algo que nosotros anhelamos, que no vemos que es para perdición, pero que Él sí sabe que es para cuidarnos. Wow. Y sobre todo para cuidarnos no solamente nuestra integridad física, sino espiritual, emocional. No, 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 no. Entonces, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene el pibe? 11. A ver, ¿qué tal? Entonces que viene el pibecito y dice, préstame las llaves del carro. ¿Qué le dice? Sí, tome, lléveselo. ¿Sí? ¿Sí? No. Primero, cuando crezca. ¿Sí o no? ¿Qué decimos? Primero, cuando crezca. Cuando tenga pase. ¿Sí o no? Cuando conozca las normas de tránsito. Y segundo, cuando tenga su plática y se compre el suyo. ¿O qué dijo? Claro, hermano. Así es el Señor. No estás preparado. ¿Cómo me vas a pedir que yo te suelte las llaves? No estás listo. Hazte el cursito. Primero tienes que aprenderte los principios, las verdades. Primero me tienes que conocer. Saber quién es el dueño, quién guía, quién va al frente del timón. Tienes que conocerlo. Mientras tanto es un no. ¿Escucharemos los sí y los no de Dios? Sí. ¿Escucharemos cuando Dios habla? Sí, nos va a hablar a través del hermano, ¿no? Del pastor. Ahora, tenga cuidado cuando dicen que Dios habla, ¿no? Porque en esto hay mucho marihuano. Hay mucha gente que se clava un cumis y una bandeja paisa a las 2 de la mañana y ve pitufos. Sí, 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 sí. Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque pareciera que se hizo unos frijoles, pero con hongos o cacao habaneros o estas cosas. Bueno, los que saben de qué estoy hablando saben de qué hablo. Y empiezan a ver pitufos en todas partes. Tengan cuidado, hermanos. Pero la mejor forma de la que habla Dios es con uno de mayor madurez espiritual que tú. Punto uno. Mayor madurez espiritual. Punto dos, a través única y exclusivamente con la palabra. No hay más, hermano. ¿Claros? ¿Sí? ¿Claros? Entonces Dios va a hablar, pero también Dios va a hacer silencio. ¿Qué vas a hacer? ¿Los papás han hecho silencio? ¿Sí? Y empieza a hacer el berrinche. No, pero yo quería salir, no. Y bueno, el papá primero le dice no, la mamá no, pero después se ponen de acuerdo los papás, los dos dicen, déjelo que haga berrinche, sigamos. ¿O no? ¿No ha pasado así? Y uno sigue, ay, mire, lo que menos Dios quiere escuchar es eso, hermano. No, si Dios no habla, tú callas. Tú callas y aprendes a qué? A esperar. Muchas veces esa espera es una espera que toca a solas, solito. ¿Por qué? Porque ya no estará el hermano, no estará la mamá, no estará el papá. Aquí dice el Señor eso, ¿no? Mire, dice el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces nos tocó solitos esperar. Llegarán momentos en que tengamos y momentos en el que no tengamos. Dios da, Dios quita. Alabado sea el nombre del Señor. Punto. Porque no es a la manera de uno, sino a la manera de Dios.
Pero sea por lo uno, sea por lo otro, ya sea, vuelvo, te digo, porque habla, porque hace silencio, porque da, porque no da, sea por lo uno o por lo otro, Él siempre va a procurar el bien para nosotros. Siempre, hermanos. Siempre. Siempre. ¿Sabe tú cómo consideras que es bien para ti? No sé si esto es una predicación, la verdad se los digo, o es un tiempo de reflexión, no sé, tómenlo, pero la verdad tómenlo para practicarlo. Desde ya, no espere que faltan 5 para las 12. Me voy corriendo a. No, abrácela de una vez, hermano. O sea, no tiene sentido, hermano, que esperemos hasta que faltan 5 para las 12. No tiene sentido, hermano. Empecemos desde ya. Señor, Made in Jesus. Señor, la hermosa promesa. Señor, que toda mi perspectiva para el 2025 sea a través de la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Es eso, hermano. Pero ¿sabe qué impide el que nosotros podamos vivir así? Mire, les voy a decir qué impide el que nosotros podamos tener la perspectiva para un año que viene, un tiempo que viene, tener la perspectiva en Cristo. ¿Sabe qué es lo que impide eso? ¿O qué puede llegar a impedir que vivamos así con la perspectiva del tiempo por venir llamada Jesucristo? El vivir en el pasado. Deje de estar viviendo en lo que ya le sucedió. Porque si no, usted pierde de vista hoy y mañana. Ya pasó. Ay, pero si hubiera quedado campeón, pero no quedó. ¿Qué hacemos? Claro, lloramos, aunque bueno, en fin, después hablamos. Pero claro. Ay, pero si hubiera dicho, pero no dijo. Ay, pero si hubiera hecho, pero no hizo. Ay, pero lo que me hicieron, ya se lo hicieron. No sé si me estoy haciendo entender. Deje de estar pensando, ay, pero es que como me miró, ya lo miró. Es que no he borrado su mirada. Ay, Dios mío. No dice, ay, no está, hermanita. ¿Sí? Es que usted no me saludó cuando no la saludé, hermana. ¿Se acuerda, pastor, antes de que entráramos a pandemia? Ay, no, hermano. Ya pasó. Yo no sé, creo que les he enseñado varias veces una se reparan toda clase de ollas. Aquí reparamos toda clase de almas. ¿Y esto lo hace quién? Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Alguien dijo en su momento, ay, yo a esa iglesia no vuelvo porque eso pasa, eso se escuchan todos los vendedores, eso uno pierde la concentración, uno pierde. Y cuando uno miraba al hermanito estaba dormido, le interrumpían el sueño. Mire, santos, yo creo que lo he enseñado en algunas oportunidades, para los que no saben, uno los grandes literatos dicen que hay uno de los escritos, digamos que les produjo a ellos algo en sus corazones muy, muy especial, entre ellos ateos, creyentes, bueno, en fin, y dice que les produjo algo muy, muy tremendo, que incluso hasta les llegó a producir cierta tristeza. Y es uno de los poemas, y en algún momento creo que lo mencioné, de Matt Mueller, y dice, la frase más tristemente célebre se llama, ay, si hubiera hecho. Esa es la frase más tristemente célebre de la literatura universal. Ay, si hubiera hecho. Sí, pero no hizo. ¿Y sabe por qué se hace triste y célebre? ¿Sabe por qué es célebre por su tristeza? Porque aún las personas la mantienen para mantener su tristeza, no solamente presente, sino futura. No sé si me hizo entender. Ay, si me hubiera casado, pero no se casó. Ay, ¿por qué me casé? Ya está por dentro. Ya, hermanos, orar, morir, ¿sí? ¿Sí? Y tener claro que es un matrimonio Made in Jesús. Entonces, hermano, con respecto a lo que ya sucedió,
Pues ya, ¿qué puedes hacer, no? Ya pasó el 2024, está pasando. Estamos hoy a 29. Ya fue. Preguntarnos a nosotros mismos por qué sucedió lo que sucedió no nos va a dar descanso y paz. A cambio, mejor es recordarnos a nosotros mismos quién ha estado al mando de toda la situación y de todas las cosas. Eso sí va a traernos a nosotros paz. Señor, a pesar de las malas decisiones que tomé, a pesar de las malas determinaciones, o a pesar de que no tomé decisiones o no tomé determinaciones, tú siempre estabas al control. Por eso es que estoy acá. Tú estás acá no porque tú querías, olvídate. Es porque Él tiene el control. Y Él sabía que este tiempo iba a llegar. Y esto es por pura gracia. Ahora, hermanos, no le teman a las circunstancias adversas o a ser probados. No le teman a ello. Mire, la circunstancia adversa nos ayuda a desarrollar algo muy especial en nosotros. Y esto ya se los mencioné, es madurez. Pero la verdadera valentía no está en la ausencia de las circunstancias desfavorables. Escúcheme bien. Sino en enfrentar las circunstancias desfavorables con nuestra fe puesta en Jesucristo. ¿Me puedes facilitar 2 asienticos? Eso, aquí. Yo creo que esta ilustración la he hecho varias veces. Mira, tal vez en nuestras propias fuerzas y somos probados, estas son las pruebas. En nuestras propias fuerzas y razón viene esta prueba y nos podemos preguntar, bueno, esta prueba negra de 4 patas y esta altura. Y tú puedes estar razonando y puedes estar pensando que es por acá o que es por acá. El ser humano por lo regular busca la más difícil. ¿Cuál sería la más difícil? Por debajo, esa es la que siempre buscamos. La más difícil. Pero esto es de nuestra propia razón. Desde nuestra propia sabiduría intentamos superar las circunstancias que adversas. Entonces, un ejemplo, una ilustración: deudas. ¿Y cómo pagar esa deuda? Se endeuda más. ¿No? ¿No? ¿Ninguno ha hecho eso? No, pues qué financieros que son entonces. No, estamos frente a nobeles de economía. O sea, la escuela económica austríaca, la que yo sigo, está en chancletas con respecto a comunidad, familias en Cristo. Entonces, ¿tiene deudas? Se endeuda más. No pone la cara, sino que se endeuda más. Y por lo general es una espiral que va descendiendo más hasta que resulta con el gotero. Y ahí se hace más insostenible la situación. Eso es intentar pasar como, pero lo hacemos. Pero cuando estamos en Cristo, Él es quien nos fortalece. ¿Se acuerdan que hablamos del Espíritu? ¿Se acuerdan que nos dice astutos como las serpientes y que seamos muy atentos, muy vigilantes como las palomas? ¿Sí? Bueno, pues Él nos va a decir cómo. Por lo regular, ese cómo nos lo dice Cristo es afróntelo. ¿Y saben por qué? ¿Sabe por qué dice Cristo afróntelo? Por una sola razón. Escúchenme bien. Porque yo estoy contigo. Ah, Señor, o sea que si tú estás conmigo, sí. Entonces, ¿cómo, Señor? Afróntelo. ¿Y cómo? Pase. ¿No paso? Sí, de frente, pase. Pero y uno le busca, ¿no, Señor? ¿Esto será de Dios o no será de Dios? ¿Paso de frente? ¿Será así? No, 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 no. De pie, pásalo. Y Señor, pues qué pa. Y es que esa clase de perdón me cuesta, Señor. No, sí, vaya. Uy, no, pero sí. Afronte, ¿le debe? Ponga la cara. Uy, no. Y si mando a mi esposa, válgamela, Señor, válgamela. Ella es muy espiritual y ella ora como usted no sabe Dios. ¿Le tocó a usted, hermano? Entonces el Señor, listo. Ah, como es con Él y es en el poder de su espíritu y Él va con nosotros y Él está con nosotros, entonces prueba superada. ¿Y sabe qué pasa? Dice el Señor. Él no va a decir, bravo, eso, bravo, superada. No, el Señor dice, mira al frente.
La que sigue. No, pero señora, ¿hasta cuándo? La que sigue. Bueno, no. ¿Y cómo, señor? De frente. ¿Y cómo, señor? Acuérdense, no es por el número ni por el poderío del ejército, es por las fuerzas del cielo. Wow. Si va a aplaudir, aplauda. Pero tenga la certeza que Él le va a dar la respuesta. Solamente que obedece. Solo obedece, hermano. Obedezca. Y voy terminando, los jóvenes de la alabanza. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta la mitad, hasta febrero, el que persevere hasta el 14 de febrero. ¿Sí? A propósito, apunten ahí 14 de febrero. Sí, apúntenlo. Sigamos. Ay, ¿qué pasa el 14 de febrero? El fin del mundo. No, mi cumpleaños. Ay, es que no falta el que diga: ay, se va a acabar el mundo. El pastor dijo, ¿cómo se hereje? No. Pero aquí dice que el que persevere hasta que, que persevere hasta que persevere hasta el fin, hermano. O sea, que lo nuestro es hasta el último de nuestros días, hasta el último aliento. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Entonces no intente escapar de nada. Afronte, hermano. Afronte. Mire lo que dice el Salmo 73. Salmo 73. En el versículo 25 dice lo siguiente. Mire, guárdenlo, atesónenlo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Wow. Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Ahora, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vienes con los jóvenes. Dile a los jóvenes: ¿dónde están los jovencitos? Tráigame los jovencitos. Muy bien, a ver. Porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mire, hermano, Él se mantiene fiel. Fiel. ¿A qué se mantiene fiel? A sus promesas. Él prometió: yo voy a destruir a todo aquel que se aparte de mí, pero también voy a estar con todo aquel que esté conmigo. Pero sea por lo uno o por lo otro, Él cumple. Tenga cuidado. Porque uno dice: Él se mantiene fiel. Sí, nos gusta, Él se mantiene fiel cuando hacemos la nuestra y todo. Entonces ahí ya no Él se mantiene fiel. Es un Dios de toda gracia. ¿Dónde está el amor de Dios? No, Él se mantiene fiel para lo uno y para lo otro. Yo me mantengo fiel como papá, para amar, para cuidar, para instruir, para dirigir, para recrearme, pero también me mantengo fiel cuando hay que aplicar la vara. La vara, o sea, es vara. ¿Saben qué es vara? Vara. ¿No? Venga, probamos. Venga, súbame, le digo cómo es la cosa. Ay, mírela, ay, vaya a ver si con esa vara ungida cambian. Vaya. Claro. Ahora, esto también causa milagros, ¿sabían eso? Esto produce milagros. Claro, hermano. Esto produce milagros. Nada como la cascarita de ganado. Entonces, santos de Dios, Él igual, Él en la corrección, Él también prometió corrección. Él también prometió disciplina y Él la cumple. Pero mire cómo dice el salmista: porque aquí los que pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi Dios ¿mi qué? Mi esperanza. Póngase 20:25 en Él. A ver qué hace mirando si su hijo cambia o su hija cambia o si cambia la situación, las circunstancias o bueno, yo qué sé. En Él, hermano, su confianza puesta en Él, su esperanza puesta en Él. ¿Y sabe qué dice? Y ahí hay una promesa linda. Tú pones la esperanza en Él y vas a contar las buenas obras que Él hace.
¿Me hice entender? Así termina el salmista. Así termina el salmista. Los jóvenes, ¿no? ¿Que no quieren? Sí, que sí. Ah, bueno, gracias. Dígales que gracias por la colaboración prestada. Eh, eso entonces, hermano, sí, uno no puede esperar que así sea uno también como discípulo. Entonces, pastor, a ver en qué le puedo colaborar. Pastor, una forma de yo bendecir esta iglesia es con mi presencia. Entonces, a ver, pastor, aquí estoy, mi presencia. ¿En que no, hermano? Se necesitan siervos que tengan la mirada puesta en Cristo, cuya esperanza esté en Dios, y van a contar las obras que Él hace. Amén. Ahora bien, alguien dijo, pastor, ¿y entonces dónde está la tal hermosa promesa? Vaya a Mateo 28 y cerremos. Mateo 28. Mateo 28. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, versículo 20. El Señor les estaba enseñando a los discípulos y les dice, vayan y enseñen también a otros y que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire la hermosa promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no podemos sacar de contexto esta porción de la palabra. ¿Cuándo Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cuando estemos llevando a cabo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por otros. Y cuando nosotros vamos por otros, también contaremos con la preciosa presencia de Cristo. Y sabe, como diría el salmista, también contaremos las maravillas que Él hace con los que hemos alcanzado. Yo le comentaba ahora un matrimonio, o alguien le comentaba ahora, y para nosotros nos llenó de gozo. Estamos con unos pastores, visitamos una casa, y dijo uno de los pastores, pastor, gracias por bendecirnos, por ser nuestro pastor. Bueno, en fin, muy lindo él. Dijo, pero ahora que acabamos de salir de esta casa y ver este matrimonio y esta casa, por demás tan linda, dijeron ellos. Ay, pastor, esa como que también es nuestro anhelo. Le dije, ¿cuál? Dijo, el que la iglesia pueda formar matrimonios como ese. Ahora, eso lo dice una persona, uno siente alegría, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué tal escuchando nosotros esa expresión de parte de Cristo? Bien, buen siervo fiel. Porque a causa de la predicación, de tu compasión y de tu amor por el perdido, por el irredento, por el no nacido de nuevo, hoy podemos contar con una nueva generación de creyentes. Bien, buen siervo fiel. Entonces lo tuyo y lo mío es ir por otros, es alcanzar a otros en medio de dificultades, de circunstancias adversas, de lo que sea, hermano. Dios va a estar siempre con nosotros. Acuérdense que si alcanzamos a otros, si vamos por otros, si ganamos a otros, no va a ser por nuestras fuerzas, va a ser con las fuerzas del cielo. Bien, buen siervo fiel. Esa es nuestra labor, hermanos. Que ese sea un propósito para el 2025. Alcanza tantos como te sea posible. Desde el Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Alcanza, hermano. Si yo entrara a tu página de Facebook hoy, ¿qué vería? Ahora te la pongo de esta manera. ¿Qué está viendo Cristo? ¿Qué está viendo Dios? Que ese sea el propósito, hermanos, para el 2025.
Y dentro de todo esto también hazte un propósito bien especial. Señor, que yo sea factor de unidad en mi iglesia, que yo sea factor de armonía en la iglesia. Señor, que yo sea, bendito Rey del cielo y de la gloria, ese factor, ese canal de bendición para mi iglesia en cuanto a unidad se refiere. Señor, guárdame de ser un instrumento de discordia, de división. Señor, que yo sea más aportante que demandante. Hermanos, que esa sea una perspectiva bien linda, no solamente para tu vida, sino para los que te rodean, para el 2025. Acordándote siempre que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Esa es la preciosa promesa. Señor, que mi matrimonio sea un canal de bendición para la iglesia. Mi matrimonio en santidad. ¿Con defectos? ¿Los matrimonios tienen defectos? ¿Ninguno? ¿No? El suyo no. Ok, bueno. El mío sí. No, él levantó la mano y dijo que no. El mío sí. ¿No sabía que te habías casado, Carlos? ¿Que levantaste las dos manos? ¿No nos dijiste nada? Ok. Sí, claro, mi matrimonio tiene diferencias. Claro que sí. Pero resolvemos en Cristo y avanzamos porque tenemos claro que el Señor nos llamó para bendecir a otros. Propón que tu matrimonio para el 2025 sea Made in Jesús. Oye, esa sí salió así, ¿no? De verdad, hermano. Tu jovencita, jovencito, con tu actuar, que tu juventud sea Made in Jesús. Los solteros, que tu área moral sea Made in Jesús. Y vivirán la hermosa promesa. ¿Cuál? Voy a estar con ustedes hasta el fin. Santos y santas de Dios, a eso está llamada la iglesia en este tiempo de caos. A eso está llamada la iglesia y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, hermanos. Pero dice la palabra, escuchen, y escrito está: sí voy a estar con ustedes, pero ¿con quiénes? Con los que me aman, con los que obedecen, con los que hacen mis mandamientos. Así que, amados, yo espero que a partir de este momento usted tenga una perspectiva diferente del 2025. Que su perspectiva no sea orar para ver para qué iglesia se va. No sea Cantinflas. Donde Dios los plantó en este tiempo, de fruto. Y dice la palabra, y verás el resultado. Amén. Hoy se necesita una iglesia consolidada, una iglesia unida, una iglesia con la perspectiva para el 2025, pero en la persona de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, póngase sobre sus dos pies. La que a bien tengan. Señor, te damos gracias. Póngase sobre sus dos pies. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, donde hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, desde tu palabra, Dios. Seguramente lleguemos a vivir tiempos buenos y otros tal vez no tan buenos, pero que nunca se nos olvide que sea por lo uno o por lo otro, tú tienes el control, Señor. Sabemos que en medio de la batalla, en medio seguramente de la lucha y del sufrimiento, tú te ofreces a ti mismo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, precioso Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu autoridad y soberanía es a favor nuestro, Señor. Cuando callas, pero también cuando hablas. Cuando das, pero también cuando quitas.
por favor, Señor, si hasta este tiempo alguno se había levantado, se había despertado en su día con la mente desbordada de preocupaciones, o había tenido ciertos conflictos desde su interior, desde sus emociones, Señor, seguramente o por un hijo, su matrimonio, el trabajo, bueno, qué sé yo, Señor, que a partir de este tiempo, Señor, nuestro despertar sea en ti, Dios, en Cristo. Quejarnos y andar de mal genio no nos va a hacer ningún bien, Señor, y tampoco ayudará a quienes tenemos cerca. Sin embargo, es en esos precisos momentos, Señor, cuando acudimos a tu autoridad, a tu poder, a tu soberanía, y es ahí donde hallamos aliento para nuestra alma y restauración para nosotros mismos, Dios. Tú cuidas cada uno de los detalles en nuestra vida, Dios. Qué hermosa promesa de parte de nuestro Rey de Gloria, el que estará con nosotros hasta el fin, todos los días, dice tu palabra. Qué hermosa promesa, Señor, para los que van enseñando y guardando todas las cosas, Señor. Qué hermosa promesa para aquellos que van alcanzando y ganando almas, esto es haciendo discípulos, Dios. Y si nos sacan de un lado, iremos al otro, y si nos sacan de ese lado, iremos a otro, pero cumpliremos, Señor. Y todo, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, Dios. Qué hermosa promesa, Señor. Esto realmente a nuestro corazón da paz, a nuestro espíritu seguridad. El saber, Señor, que tú tienes el control de todo y que las circunstancias adversas no duran para siempre, sino que en muchos casos son usadas por ti para madurarnos. Gracias, Señor, por hacernos saber en un tiempo como este que en el 2024 no estuvimos solos. Gracias, Señor, que hoy no estamos solos y que para el 2025 no estaremos solos, Señor. Gracias, Señor, porque cuando estemos cansados o angustiados y no sepamos qué hacer, Señor, que sean esos los momentos, como dijo David, correr, pero a buscar tu presencia, a contemplar tu belleza, Señor. Que te busque en cada situación, en cada circunstancia, Señor. Cuando me va bien y las cosas fluyen tan bien, pero en aquellas también donde hay confusión y angustia, que yo te busque, Señor. Que descansemos en la convicción, Señor, de que si no entendemos algo, ya sea lo que nos pasa o lo que nos llegue a ocurrir, si no lo logramos entender, que descansemos en la convicción que tú tienes el control. Que tanto en tiempos de holgura como en tiempos de dificultad, tener siempre en nuestra mente que tú eres soberano y que tu gracia siempre nos alcanzará. Esto es muy alentador y debe ser alentador para tu alma, amado hermano, amada hermana, que sin importar cuán caótico, confuso parezca el momento, nada toma por sorpresa a tu Dios. Nada está por fuera del control de tu Dios. Todo está bajo el señorío sabio y diligente de tu Dios. Aún las cosas tan buenas están bajo el señorío sabio y diligente de tu Dios. Pero por favor, por lo que más quieras, amado hermano y amada hermana, joven, jovencita, no retrocedas, persevera hasta el fin, porque el Señor tu Dios estará contigo, Cristo, hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Esto ha de quitarnos un peso de encima, saber que podemos confiar para el año que viene en nuestro Señor y Dios, y que a pesar de circunstancias, situaciones o preocupaciones, Él tiene el control. Bueno será recordar, incluso para nuestra salud mental, que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de aquel que lo trasciende todo, el Todopoderoso, mi Cristo.
Señor, gracias por este tiempo. Gracias por una palabra como la de hoy, porque para mí en lo personal y en lo particular me infunde aliento, Señor. Saber que no estuve solo, que no estoy solo y que no estaré solo, porque tú siempre has estado conmigo. Gracias te damos, Cristo. Gracias, precioso Cristo. Para ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Dele un aplauso fuerte a su Señor.